Amén. Abra su Biblia con nosotros en el Evangelio sinóptico según San Mateo, capítulo 13, desde el versículo 1. Y hoy iniciamos de manera formal la serie La parábola del sembrador. Ese es el tema que vamos a desarrollar, quizás de una manera un poquito diferente a lo que usted ha escuchado. Mateo capítulo 13, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Diga, no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Amén. En esta serie de enseñanzas vamos a poner un buen fundamento. Y para poner este fundamento debemos analizar algunos aspectos. Vamos a poner una buena introducción acerca de lo que es este tema. También vamos a definir lo que es una parábola. Y también vamos a ver lo que originó tantas parábolas. Y para ello vamos a observar la naturaleza de la parábola. Y también vamos a hablar sobre la regla que gobierna la interpretación de la parábola. ¿Qué motivó tantas parábolas? ¿Qué originó tantas parábolas en el ministerio de Jesús? ¿Por qué Jesús comenzó a usar este recurso conocido como las parábolas? Mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 34 y 35, para que usted tenga más o menos un contexto de lo que le estoy explicando. Mateo 13, 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es decir, que dentro de las parábolas hay cosas que están escondidas, hay cosas que están ocultas, de manera que las parábolas nos revelan a nosotros los misterios que se encuentran plasmados en el reino de Dios. Y cuando nosotros logramos entender la parábola del sembrador, vamos a poder entender el reino en sentido general. Porque hay gente que están en la iglesia, levantan sus manos, adoran a Dios de forma religiosa, pero aún no conocen el reino de Dios, cómo opera el reino de Dios, cómo se manifiesta el reino de Dios. Amén, hermanos. Y Jesús, al comenzar su ministerio, le hablaba a la gente claramente. Cuando usted comienza a estudiar los evangelios, se dará cuenta que Jesús, cuando comenzó a predicar al principio, le hablaba claramente a la gente. No usaba parábola, sino que iba directamente al grano. Pero cuando los fariseos eran un grupo religioso, era como decir la CIA religiosa de este tiempo, porque hay fariseos del siglo XXI.
y hay saduceos del siglo XXI, y hay herodianos del siglo XXI, y hay intérpretes de la ley del siglo XXI. Usted ve un montón de gente que ahora mismo están usando las redes para transmitir su enseñanza errónea. Usan YouTube, usan Instagram, usan Facebook para transmitir sus enseñanzas erróneas. Entonces hay otros que se dedican a perseguir a otros creyentes, porque el punto de vista de ellos es diferente completamente al punto de vista de los otros. Entonces, cuando Jesús aparece en escena, cuando Jesús aparece en el escenario mundial, existían diferentes tipos de problemas. Había un problema político, ya que los judíos tenían que pagarle tributo al César, porque el imperio romano era el que imperaba en ese entonces y cobraba altos impuestos, y muchas personas se negaban a pagar los impuestos. Y en una ocasión usted observa que a Jesús lo rodea un grupo de gente insatisfecha por el sistema político y económico de la época, que era un sistema de opresión, y le preguntan a Jesús: ¿es justo pagarle tributo al César? En otras palabras, ¿es justo que nosotros le rindamos los impuestos, le paguemos los impuestos a este gobierno imperial de opresión? ¿Es justo que hagamos eso? Y Jesús, levantando una moneda, dijo: ¿qué ustedes están mirando acá? ¿O la cara del César? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: ustedes no pueden negar su realidad contextual. Yo sé que ustedes no están conformes con lo que están recibiendo del imperio, pero en este momento hay una realidad, y usted está sintiendo en carne viva esa realidad. Y le estoy explicando todo esto para que entienda la parábola del sembrador. Si usted no entiende esta parte, no va a entender nada de lo que le voy a explicar, porque vamos a irnos por aguas profundas. Hello. Vamos a irnos a aguas profundas. Jesús estaba mirando la opresión, la tristeza, el dolor de la gente, y aún así Jesús levanta la moneda. En otras palabras, hay un sistema ya instaurado, un sistema que ustedes permitieron. Por eso la cara que está grabada aquí no es mi cara. Hello. La cara que está grabada en esta moneda no es mi cara. ¿Qué cara ustedes están mirando ahí? Oh, la cara del César. Y Jesús entonces le dice: pues denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. De manera que cuando Jesús aparece en escena con una misión, y la misión es transformar la mentalidad de la gente. Si Dios logra transformar nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad, jamás seremos esclavos. Dígale al que está a su lado: si tú cambias tu manera de pensar y de ver las cosas, tú serás libre del sistema actual, porque tú caminarás por encima del sistema económico actual. ¿Están entendiendo eso? Ellos estaban esperando a un Jesús revolucionario. Ellos estaban esperando a un Jesús que levantara un grupo de guerrilleros, un grupo de soldados para derrocar el imperio romano. Pero Jesús vino a derrocar el imperio, pero en la mente y en los corazones. Jesús vino a transformar un sistema
un sistema de pensamiento. Y por eso comenzó a hablarle a la gente de forma clara. Comenzó a hablarle a la gente de forma directa. La gente no podía resistir lo que Jesús estaba enseñando. ¿Por qué? Porque también Jesús vino a quitar un sistema religioso, un sistema de falsas interpretaciones. Y él dice: yo no he venido a violar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Pero esos religiosos eran tan pervertidos en su forma de enseñar la Torá, que le estaban enseñando al pueblo un sinnúmero de aberraciones. Y a esas aberraciones le ponían el texto de la Torá al lado. Interpretaciones que nada tenían que ver con el reino de Dios. Interpretaciones que nada tenían que ver con el reino de los cielos. Y entonces cuando Jesús comienza a enseñar la palabra de su Padre y a darle una verdadera interpretación a la Torá, entonces la gente comienza a preguntarse, los líderes religiosos comenzaron a preguntarse: ¿y de dónde tiene estas palabras? ¿Con qué autoridad enseña lo que enseña? En otras palabras, ¿dónde fue que él estudió? ¿En qué universidad él se graduó? Porque recuerda que Jesús, para llamarse rabino, tuvo que cumplir con las exigencias del sistema educativo de su época. A nadie se le llama rabino sin haber estudiado. Dígale al que está a su lado: a nadie se le llama rabino sin haber estudiado. Todavía el día de hoy es así. A nadie se le llama abogado sin haber estudiado licenciatura en ciencias jurídicas. Para usted representar a alguien en un tribunal, tiene primeramente que estudiar en primaria, pasar toda la primaria, ir a secundaria, pasar toda la secundaria, y ir a la universidad y durar 4 años, y quizás 4 años y medio, 5 años, tirando páginas para la izquierda, para luego entonces usted pararse y defender a alguien en un tribunal. Y se conoce entonces esa profesión como abogado, alguien que representa a otro en un sistema de leyes de un país. De igual forma, para que a Jesús le llamaran rabino, tuvo que cumplir con las exigencias del modelo educativo de su época. Entonces, cuando Jesús comenzó a enseñar cosas que no estaban en ese modelo educativo, entonces la gente comenzó a decir: ¿y dónde fue que él aprendió estas cosas? ¿Dónde él aprendió todas estas enseñanzas? ¿Qué interpretaciones son estas? Le estoy enseñando esto para que usted se dé cuenta por qué Jesús cambia la forma de transmitir la enseñanza. ¿Qué fue lo que originó que Jesús usara las parábolas? Porque Jesús hablaba claramente, pero los fariseos y los principales sacerdotes, que en ese momento representaban a la nación, porque el sistema religioso estaba abrazadito del sistema político. En otras palabras, los sacerdotes recibían beneficios del Estado y del imperio. Recibían sus beneficios. Y todo aquello que atentaba contra ese imperio había que eliminarlo. Como diciendo: a ese rabino, a ese Jesús que está atentando contra nuestra comida, hay que buscar la forma de eliminarlo. Y por eso comenzaron a rechazar sus enseñanzas y también comenzaron a rechazar su persona. El odio era tremendo. Ahora usted se está dando cuenta por qué odiaban tanto a Jesús.